primero fue Jezabel, el segundo estamos esta noche entrando a analizar, a estudiar, es el espíritu de Absalón. ¿Ya? Para los que están a la distancia, bendiciones, bienvenidos también. Y espero que todo este tema de Jezabel, ¿ya? Que ha habido bendición a través de esa administración de esa palabra, ¿cierto? Al estudiar el espíritu de Absalón, vamos a ver que también hay cosas que quizás estaban ahí en la vida, nuestra vida, pero que el Señor, en su misericordia, nos deja saber, ¿cierto? Cuando un tema se toca, en nuestro espíritu, esa palabra toma tanto poder, ¿ya? Que el mismo espíritu permite que el alma sea confrontada, ¿cierto? Y muestra dónde raya, digamos, dónde fastidia, dónde molesta, para así entonces que el alma se dé cuenta de lo que había, pero que lo omitía, o bien sea por desconocimiento o porque se olvidó, ¿cierto? Pero en el nombre de Yeshua, todo este recorderis que el Señor nos permite es de bendición. No es para destruir a nadie. Al contrario, es para que caminemos siempre cada vez más rectos hacia esa salvación eterna. Y para hablar entonces de Absalón, el espíritu de Absalón, es necesario que conozcamos un poco, ¿cierto? ¿Quién es Absalón? Absalón es uno de los hijos del rey David, ¿ya? Del rey David. Y es un hijo que David amaba también demasiado, ¿sí? David amaba demasiado a Absalón y ahora más adelante vamos a ver qué pasa. Y es un hombre que cometió una gran falta, ¿sí? También lo vamos a ver enseguida. Él comete una gran falta y prácticamente al cometer esa gran falta, ¿ya? Su papá prácticamente no lo deshereda, pero en cierta forma, ¿sí? Le permite que saliera, digámoslo, de palacio, que se fuera de palacio. Y Absalón se va, ¿sí? Ahora, ¿hacia dónde va este hombre, Absalón? ¿Hacia dónde va él? Y vamos a verlo. Vamos ahí al capítulo 13 para que veamos. Vamos a leer toda la historia, todos estos capítulos, pero sí vamos a intentar. Capítulo 13 de Segunda de Samuel, no les dije el libro, pero como usted es tan buen lector, sabe. ¿Cierto, verdad? Segunda de Samuel, capítulo 13. Vamos ahí a ver entonces qué pasó. Él tenía una hermana también, ¿sí? Esa hermana era Tamar, ¿ya? Y hubo un acontecimiento, ya vamos a ver, con Tamar, con su hermana, por parte de su hermano Amnón. ¿Listo? Entonces dice el verso 1. Después de estos sucesos, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana que se llamaba Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. ¿Qué hizo el hermano? Entonces se enamoró de su propia hermana, ¿cierto? Tamar. ¿Sí? Amnón se enamora de Tamar. Verso 2. Amnón estaba angustiado por su hermana Tamar, pues siendo ella virgen, Amnón no podía decirle nada.
Pero Amnón tenía un amigo cuyo nombre era Jonadab, hijo de Simea, hermanos de David. Y sintió Jonadab un hombre, siendo Jonadab un hombre muy astuto, le preguntó a Amnón, hijo del rey, ¿qué es lo que te sucede mañana tras mañana? ¿No me lo vas a contar?, preguntó. Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le propuso, acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile, deja que mi hermana Tamar venga a darme de comer pan y que me prepare tortas que me conforten, de modo que yo las vea y las coma de sus manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón dijo al rey, deja que venga ante mí mi hermana Tamar y que prepare ante mis ojos 2 tortas que me conforten y yo las coma de sus manos. David envió por Tamar y le dijo, ve a la casa de Amnón, tu hermano, y prepara comida para él. Y Tamar fue a la casa de Amnón, su hermano, quien estaba acostado. Luego ella ató, ¿qué te sucede? Ella le respondió, ciertamente soy una mujer viuda, mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, riñeron entre sí y en el campo, y dijo, y no hubo quien los separara. Uno prevaleció sobre el otro y lo mató. Y he aquí que la familia entera se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entréganos al hombre que mató a su hermano para que nosotros lo matemos por la vida de su hermano, a quien mató. De manera que ellos quieren también destruir al heredero y apagar el carbón encendido que me queda, a fin de no dejar a su padre nombre ni familia sobre la faz de la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, ve a tu casa y yo daré instrucciones respecto a ti. La mujer de Tecoa dijo al rey, oh rey, señor mío, esta falta sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Entonces el rey le dijo, cualquiera que te diga algo, tráelo ante mí y no te molestará más. Y ella dijo, que se acuerde mi señor el rey de Jehová Elohim, para que los derramadores de sangre no vuelvan a causar gran destrucción y no hagan perecer a mi hijo. Y el rey le dijo, vive Jehová Elohim, que no caerá en tierra ni un cabello de la cabeza de tu hijo. Entonces la mujer dijo, permite que tu sierva hable al rey una palabra. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer le dijo, ¿por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Elohim? ¿Y por qué el rey habla como uno que es culpable y no haces que regrese, oh rey, tu desterrado? De hecho, vamos a morir y somos como el agua que se derrama en el suelo y no se puede volver a recoger. Pero Elohim no quita la vida, sino que establece maneras de que el hombre no se extravíe de él. Ahora pues, he aquí que he hablado esta palabra a mi señor el rey, porque el pueblo me ha intimidado, por lo cual tu sierva dijo, hablaré con el rey. Tal vez él pueda librar a su sierva de la mano de los hombres, para que no me eliminen a mí ni a mi hijo de la heredad de Elohim. Y tu sierva añadió, sea confirmada la palabra de mi señor el rey, y sea una ofrenda, porque como un ángel de Elohim, así es mi señor el rey para discernir lo bueno y lo malo, que Jehová tu Elohim esté contigo. Entonces el rey respondió a la mujer y le dijo, no me encubras nada de lo que te voy a preguntar. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. El rey le preguntó, ¿no está contigo la mano de Joab en todo esto? Lo conocía, ¿cierto?
La mujer le respondió diciéndole: vive tu alma, oh rey, señor mío, que nadie puede apartarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Joab, tu siervo, fue quien me envió, y fue él quien puso todas estas palabras en boca de tu sierva. Verso 20, porque él quiso hacerlo por medio de mí, por lo cual tu siervo Joab actuó de esta manera. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de los ángeles de Elohim, para entender todo lo que sucede en la tierra. Entonces dijo el rey a Joab: he aquí que he decidido hacer como tú has hablado. Ve a traerme al joven Absalón. Y Joab cayó con su rostro en tierra en una actitud de reverencia y bendijo al rey. Entonces Joab dijo: ahora ha comprendido tu siervo que he encontrado gracia ante tus ojos, oh rey, señor mío, porque el rey ha concedido la petición de tu siervo. Enseguida Joab se incorporó y se dirigió a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén, pero el rey dijo: que se vaya a su casa y que no se presente ante mí. Y Absalón fue a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en Israel varón tan admirado como Absalón. Desde la planta del pie hasta su coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, una vez al año se lo cortaba, pues él era muy pesado y por eso se lo cortaba. El cabello de su cabeza pesaba 200 siclos, según el ciclo real. A Absalón le nacieron 3 hijos y una hija, cuyo nombre era Tamar. También ella era una mujer de hermoso aspecto. Absalón se presenta ante David, y Absalón se quedó en Jerusalén durante 2 años y no vio el rostro del rey. Entonces Absalón envió a llamar a Joab para enviarlo ante el rey, pero él se negó a venir. Y volvió a enviar a llamarlo por segunda vez, pero él se negó a venir. Entonces Absalón dijo a sus siervos: miren, hay un campo de Joab junto al mío de trigo de cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón incendiaron el campo de Joab. Entonces Joab se levantó, fue a la casa de Absalón, y Joab preguntó a Absalón: ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí que yo envié por ti diciendo: ven, te enviaré ante el rey para que le digas: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues quiero presentarme ante el rey. Si hay transgresión en mí, que me mate. Joab fue ante el rey y le dio a conocer las palabras de Absalón. Entonces llamó a Absalón. Y Absalón entró ante el rey y se postró con su rostro en tierra ante el rey. Y el rey besó a Absalón. ¿Listo? Absalón, mire lo que hace. Y enseguida empalmamos con el capítulo 15, donde habla de la conspiración que hace Absalón contra el rey David. Sucedió después de esto que Absalón obtuvo carros, jinetes y 50 corredores que corrían ante él. Absalón se levantaba temprano y se ponía de pie a un costado del palacio, y todo aquel que tenía un pleito para presentar a juicio ante el rey, Absalón lo llamaba ante el rey y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo procede de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: he aquí que yo considero que tus causas son buenas y justas, pero no tienes quien te atienda de parte del rey. Luego Absalón añadía: ¿quién me pusiera por juez en el país para que acudiera ante mí todo hombre que tuviera un pleito o litigio y yo le impartiría justicia? Y acontecía que cuando alguno se paraba para hacerle reverencia, él lo tomaba de la mano y lo besaba. De este modo hacía Absalón con todo israelita que acudía a presentar juicio ante el rey. Así desviaba Absalón el corazón de todos los hijos de Israel. Sucedió que después de 4 años, Absalón dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a cumplir un voto que hice a Jehová. ¿Cuántos años habían pasado haciendo esto el hombre? 4 años.
¿qué haría él en 4 años con toda esta gente que llegaba a diario a buscar el consejo de David? Pero él se anteponía y él era quien les daba el consejo con palabras lisonjeras, ¿cierto? ¿Usted sabe que son palabras aduladoras, lisonjeras? Y entre esa respuesta sutil que decía, yo considero que tus causas son buenas y justas, pero no tienes quien te atienda de parte del rey, ¿cierto? Como quien dice, cargando el corazón de todos contra el mismo rey. ¿Por qué? Porque ellos pensarían, pues el rey no nos está atendiendo. Y Absalón, su hijo, nos está atendiendo en este caso, ¿cierto? Nos está prestando atención, nos está dando, ¿sí?, toda la atención y nos está tratando con tanto, ¿qué?, amor, ¿cierto? Esto es lo que estaba haciendo Absalón. De este modo él hacía con todo el pueblo de Israel. Y 4 años lo hizo. Y luego se presenta entonces, ¿dónde? Donde su padre, el rey, le dice, permíteme ir a Hebrón a cumplir un voto que hice a Jehová. Y es ahí entonces donde, si seguimos leyendo, viendo que él parte hacia Hebrón con una intención totalmente diferente a la que está diciendo, ¿cierto? Él ya se dirige hacia Hebrón. ¿Y a qué se dirige hacia Hebrón? A hacerse coronar, ¿cierto? Entonces un golpe que decimos hoy, un golpe de Estado. Se quería hacer ya nombrar rey. ¿Por qué? Porque en 4 años había recogido una cantidad importante dentro del pueblo de su padre. ¿Ya? Había que dividido el pensamiento de muchos. Ahora, el espíritu de Absalón, es el espíritu de la traición. ¿Ok? El espíritu de Absalón es el espíritu de traición, ¿ya? Traición. Que opera en el corazón de los líderes de la iglesia, no en las ovejas rasas, en lo que se denomina liderazgo, ¿ya? Que opera en el corazón de los líderes de la iglesia. Ahora, cuando estoy mencionando esto, no es todos, no, los que se han dejado permear, influenciar o en lo más grave, poseer, ¿cierto? Posicionar de este demonio, tomar. Y entonces trabaja por detrás, no por delante, por detrás. ¿De quién? De la autoridad. Trabaja por detrás buscando dar siempre una puñalada por la espalda. Una puñalada por la espalda. ¿Ya? ¿Quién era Absalón? Acabamos de leer un poco, 3 capítulos, es mucho. Y puede leer el resto en su casa y entenderá un poco mejor. Entonces, ¿quién era Absalón? Y acabamos de leer ahí en 2 de Samuel, capítulo 15, ¿cierto? En el verso 1 al 6, ¿quién era Absalón? ¿Quién era Absalón? El capítulo 15, 2 de Samuel, del 1 al 6, mire lo que está diciendo. Sucedió después de esto que Absalón obtuvo carros, jinetes y 50 corredores que corrían ante él. Aquí está refiriéndose no al número, a la posición como hijo de Absalón, ¿cierto? No, lo que él había logrado. ¿Quién era? La capacidad que tenía para lograr, ¿sí? Mire, sucedió después de esto, de que él obtuvo el reconocimiento y el perdón de David, ¿cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué consiguió? Sucedió después de esto que Absalón obtuvo carros, jinetes y 50 corredores que corrían delante de él. O sea que en su corazón ya había tramado que voy por el reino. ¿Cierto? Absalón es un espíritu que no hace las cosas de un día para otro. Absalón se toma el tiempo para preparar la traición. ¿Ya? Para preparar
la traición. Eso ha pasado en muchos lugares. Líderes que se rebelan, pero no se rebelan de inmediato, sino que conspiran y se tardan hasta 1 o 2 años para luego hacer el golpe, ¿cierto? Dar el golpe. Absalón se tardó 4 años, porque estamos hablando de un reino. Y entonces logra esto, logra toda esta cantidad de carros, obtuvo, ¿cierto? Absalón, carros, jinetes y 50 corredores que corrían ante él. Santo. O sea, él en su carruaje y delante de él estaban corriendo. Ya estaba haciéndose ¿qué? Haciéndose ver. Estaba empezando a tener ¿qué? Una campaña ¿qué? Populista. ¿No? Miren quién soy, miren, ¿sí? Mírenme tan hermoso que soy, porque el hombre dice que era un hombre apuesto, ¿cierto? ¿Ya? De hermoso semblante. Y se estaba haciendo ver. Verso 2. Absalón se levantaba temprano y se ponía de pie a un costado de ¿qué? Del palacio. Wow. Y todo aquel que tenía un pleito para presentar a juicio ante el rey, Absalón lo llamaba ante él y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo procede de una de las tribus de Israel. Entonces, mire el trabajo que estaba haciendo Absalón. Uno, haciéndose reconocer por todas partes con su carruaje y sus 50 pupilos, ¿cierto? Pero también estaba haciendo un trabajo de ¿qué? Estaba cogiendo una gran lista, ¿cierto? De contactos. Estaba censando también, digámoslo, ¿ya? Tomando los datos de todas estas personas. Entonces Absalón le decía: he aquí que yo considero que decía él, considero que tus causas son buenas y justas. ¿Qué estaba diciendo? Ganándose toda la confianza. A nadie se le oponía, estaba diciendo: sí, tú tienes la razón. Como quien dice: eso que te está sucediendo, sí, tienes toda la razón y el reino de mi padre no te ha prestado atención, ¿cierto? Mi padre ha descuidado tu causa, pero yo te la voy a resolver, ¿cierto? ¿Cuánto se ganó entonces? ¿Cuánto se alcanzaría a ganar? ¿Qué decía la gente? No, pues que si es el hijo del rey, el rey está de acuerdo. ¿Aló? Y eso puede pasar en congregaciones. No, pues que si esa es la mano derecha, es porque el siervo lo autorizó. No, pero es que si ese es el líder de la iglesia y está haciendo eso, es porque se puede. Es que el siervo lo debe saber, ¿cierto? El pastor, el profeta, el apóstol lo debe saber. Y mire lo que estaba pasando. Se estaba prácticamente empezando a ganar esta gente con estas palabras, ¿cierto? Aduladoras. Luego Absalón añadía: ¿quién me pusiera por juez en el país? Con ese ¿quién me pusiera por juez en el país? Estaba diciendo: cuando llegue el momento, proclámenme como rey. Mire el trabajo, la campaña sucia que estaba haciendo, como los de hoy en día, ¿cierto? Luego Absalón añadía eso: ¿quién me pusiera por juez en el país? Como quien dice: oh, estoy en campaña, cuando llegue la elección, vote por mí. ¿Quién me pusiera por juez en el país? Para que acudiera ante mí todo hombre que tuviera un pleito o litigio, y yo le impartiría justicia. Eso suena como cierto, como algo así como la justicia social, como algo así que estamos viendo por todas partes, ¿cierto? Sí, yo les daré la paz total. Bueno, algo así. El que entiende, entiende. Y acontecía que cuando alguno se paraba para hacerle reverencia, él lo tomaba de la mano y ¿qué hacía? Lo besaba. Pura campaña del populista, ¿cierto?
Pura campaña. Hoy podemos ver a los corruptos, digámoslo, mencionémoslo así en general. En campaña besan a todos, ¿cierto? Al blanco, al moreno, al indio, a todos, al pobre, al rico, a todos. Y se toman fotos abrazando, con lágrimas de cocodrilo en sus ojos, llorando, ¿cierto? Repartiendo mercados, haciendo una cantidad de cosas. ¿O no es así? Y aquí vemos que entonces, mire que por todos los siglos ha existido este tipo de cocodrilos, ¿cierto? Y los tomaba de la mano y los besaba. De este modo hacía Absalón con todo israelita que acudía a presentar juicio ante el rey. Así desviaba Absalón el corazón de todos los hijos de Israel. ¿Qué desviaba Absalón? La conciencia. Porque en el alma es el corazón, ¿cierto? Ese corazón que está diciendo la Biblia, desviaba el corazón, es el alma, donde está la conciencia. Los desviaba, se los ganó. ¿Con qué? Con farsa. Con una máscara hipócrita, ¿cierto? Que no era real. Y entonces, era el hijo de David que traicionó a su padre cuando éste era rey, ¿ya? Guiando a Israel a rebelarse con el fin de usurpar el trono. Él tenía ya entre sus ojos, digámoslo como se dice, en su cerebro, ya tenía en su cabeza, en su mente pensado usurpar el trono del papá. Este espíritu opera en particular a través de líderes y personas que están, 1, descontentas y 2, ofendidas. ¿Ya? Personas que están, ¿qué? Descontentas y ofendidas en el reino, en una nación, hablemos de gobierno, o en la Kehilá del Señor, en la iglesia, en la congregación del Señor. Personas que están descontentas por cierta raíz de amargura, por algo que haya en su corazón, o porque hayan sido ofendidas. ¿Ya? Líderes que traicionan a la autoridad que Elohim ha puesto sobre la congregación. Estas personas buscan seguidores que apoyen su agenda personal, la cual, por supuesto, es contraria a la visión del pastor, ¿cierto? Del representante de esa iglesia, ¿ya? Y esto es a nivel general, ¿ok? En general. A menudo el espíritu de Absalón guiará a seguidores hasta sacarlos de la iglesia, con esto causando división, ¿cierto? Y trayendo un gran daño a la misma congregación, ¿ya? Esto está sucediendo ahora mismo en todo el mundo. La iglesia, la Kehilá del Señor, el pueblo del Señor en todo el mundo está siendo destruido por estos 5 espíritus. Pero gloria al Eterno que hoy nos está volviendo a recordar cómo trabajan. ¿Para qué? Para que nuestro discernimiento, ¿sí?, realmente se ha despertado, si es que se perdió de nuevo, o si no había, lo tomemos, porque esto es en serio. Se vino el tiempo final donde aquí el que no tenga discernimiento va a ser engañado y quizás va a ser llevado al equipo de Absalón, y cuando despierte será demasiado tarde, ¿cierto? Entonces es que hoy en día empecemos a saber que esto que está pasando y que no podemos entregar en manos de estos demonios nuestra casa. Porque la primera iglesia de cada uno de ustedes es la casa. ¿Ok? Entonces esto traía gran daño. Trayendo gran daño. ¿Qué? Este espíritu que guiaba a los seguidores a él, hacia él, no hacia el Señor, y los saca de la congregación, los saca de la iglesia, causando la división
dentro de la congregación, trayendo ese gran daño, ¿ok? Así como Jezabel, espíritu que acabamos de hablar anteriormente, en las otras 3 partes, así como Jezabel, a este espíritu, Absalón, le gusta también le gusta la atención, ¿ya? Le gusta la atención. ¿Cómo así que la atención? Le gusta llamar la atención, ¿sí? Ser el centro de atracción. Tienen en común eso, Jezabel y Absalón. Les gusta la atención, la adulación, ¿ya? ¿Qué es la adulación? Esas palabras lisonjeras, ¿cierto? Eres el mejor de toda la iglesia. Tu servicio es espectacular. Nunca he podido ver una falla en ti. ¿Aló? Tienes una unción tan poderosa, casi igual a la de Miguel y Gabriel. No sé, algo así. Estoy exagerando un poco, ¿cierto? Pero son palabras que de adulación. Nunca te va a hacer sentir mal. Porque si él te ataca, te dice lo que no te gusta, serás uno menos en su lista. ¿Ya? Y es consumido por el deseo de controlar. Entonces tienen varias cosas en común, Jezabel y Absalón. Y por eso en muchas ocasiones estos trabajan juntos. ¿Ya? En el caso de destruir una congregación o una nación, trabajan juntos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué el Señor nos está hablando de esto? Por el trabajo que hay que hacer a nivel de iglesia, de congregación, a nivel mundial. Este tema hay que darlo en todos lugares, pero también porque si el Señor nos permite en algún momento, ¿cierto?, ayudar o pertenecer en esferas de gobierno, vamos a tener que también en esos lugares descubrir a Absalón y a Jezabel. ¿Estamos entendiendo? Esto no es solo en la iglesia, esto es para todas, ¿sí? Para todas estas actividades, ¿ya? Tanto para el reino del Señor como para terrenalmente un estado, un gobierno. Aquí han habido o no han habido. ¿Se acuerdan de aquel que se torció al presidente que lo lanzó? Hubo un presidente que lo lanzó y dijo, tú sigue después de mí. De esos 2 periodos que tuvo, seguía y lo lanzó con todo el impulso. Y unas semanitas después, la puñalada, ¿cierto? Ese estaba enrazado en Jezabel, Absalón y Judas. Bueno, cada quien sabrá quién es. Entonces, le gusta a Absalón, como a Jezabel, todo esto, la atención, adulación y ese consumido, ellos son consumidos por el deseo de controlar, ¿ya? No ser controlados. Es muy independiente y le gusta promoverse a sí mismo, ¿ya? ¿Sabías que yo soy esto? Yo hago esto, yo soy, ¿sí? Profeta, yo soy, apóstol, yo soy, evangelista, yo soy, y vuelve y juega el gran yo soy. Se hacen los gran yo soy, o sea, son las personitas que se promueven a sí mismos. Aunque Absalón fingió un genuino interés, escuche bien, fingió un genuino interés por los problemas de la gente que lo rodeaba. Su real motivación era pasar por encima de la autoridad de su padre y promoverse a sí mismo, como lo acabamos de ver ahí en el capítulo 15 que estábamos leyendo de 2 de Samuel, del verso 1 al 13, lo acabamos de leer. ¿Sí? Él estaba haciendo esto, su motivación era pasar por encima de la autoridad de su padre. Vemos que no le estaba permitiendo al pueblo del Señor llegar a quien, al rey, ¿cierto? Una pregunta, ¿qué es lo que causa que el espíritu de Absalón
se manifieste. ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo que causa que el espíritu de Absalón se manifieste? 1. La ambición personal. La ambición personal. Cuando él tiene una gran ambición personal, él se va a manifestar en algún momento. No va a tardar. Se va a preparar, ¿cierto? Se va a ir preparando. Va a ir haciendo lo que tiene que hacer, pero va a llegar un momento, ¿cierto?, donde esa ambición personal hará que se manifieste ante todos. Ahora, permanecen descontentos como líderes, y estoy hablando de los Absalones, ¿ok? En general, porque no es uno solo, pueden haber muchos en una congregación o en una nación, ¿ya? Entonces permanecen descontentos como líderes. Quieren ser los primeros y promueven su agenda personal antes de la agenda que la iglesia local ha estipulado. Entonces, no están de acuerdo con la agenda que se ha trazado en la congregación. ¿Ya? No estoy de acuerdo con eso. No quiero esperar ese trabajo, no quiero esperar esto, no. Creo que no es así y más bien yo creo que es como yo tengo trazado, como tengo mi agenda. Entonces promueven su agenda personal, ¿ya? Y tratan entonces de ¿qué? De a otras personas arrastrarlas hacia lo que ellos creen su objetivo o lo que realmente se debería estar haciendo según ellos y no según la agenda que se trazó en la congregación, ¿ya? En la iglesia local. ¿Estamos entendiendo? Absalón, vemos que robó los corazones de la gente. ¿Con qué? Con salamería y piropos. Otras dos palabras, ¿cierto? Salamería y piropos. Este espíritu le habla a la gente de tal manera que empiezan a admirarlo, produciendo así un orgullo espiritual que engaña a los Absalones restantes, pensando que ellos son más espirituales que el mismo pastor de ese lugar. ¿Aló? Entonces aquí entra otro espíritu, ¿sí?, detrás de este, y es el que le da la mordida, digámoslo, a esta persona, ¿ya? Es el espíritu de Leviatán. La mordida de Leviatán, ¿qué trae? Orgullo. Entonces a los candidatos absalónicos, a los candidatos que serán el Absalón en ese lugar, les viene la mordida de Leviatán, los muerde el orgullo, ¿ya? Y es por este medio que ese Absalón principal de ese lugar, ¿ya?, con ese orgullo, alcanza a engañar a los otros Absalones restantes, ¿ya? Y todos ellos piensan, esos Absalones piensan que son más espirituales que la autoridad que el Señor puso en ese lugar. Entonces, el espíritu de competencia toma control. Entonces entra un espíritu que los hace competir, ¿ya? Ese espíritu de competencia toma control. Cuando toman control en ese lugar, ¿qué hace? Luego siembra contienda, división, discordia. Empieza a sembrar esto: contienda, discordia, división. Y atrae a un grupo de seguidores quienes son alimentados por un espíritu de crítica. ¿Aló?
¿Son traídos por qué? Y atraen a un grupo de seguidores, quienes son alimentados por un espíritu de crítica. ¿Aló? ¿Cómo será eso? Vaya haciendo la película, ¿ok? Entonces, ¿usted qué cree que toda esta gente cuando recibían de Absalón diciéndoles, pobrecitos, mi padre no los escucha, no ha tenido el tiempo para atenderlos, ha descuidado sus quejas, sus asuntos, pero aquí estoy yo que lo voy a hacer, se los voy a resolver, ¿cierto? Con todo esto, ¿está sembrando qué? Entre ellos, hacia la autoridad, que haya contienda, discordia, que haya división, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace con ese grupo de seguidores? Los alimenta, ¿cierto? Por medio de ese espíritu de crítica. Esa gente en ese descontento que los pone, van a empezar a criticar ¿a quién? Al rey, a la autoridad. Entonces van a caer en el juego, en la trampa, donde van a decir, sí, es cierto. Si Absalón lo dice su propio hijo, entonces, ¿cómo será? Y nosotros que pensábamos que el rey era así, asá, y su propio hijo está mostrándonos la realidad de su propio padre. ¿O no es así? Entonces toda esta gente que está en descontento, ¿qué pasa? Empiezan a criticar, empiezan a murmurar. Vuelve y juega. Empiezan a murmurar. Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque como lo dijo una, entre comillas, autoridad, hijo del rey Absalón, como lo dijo el líder principal de la iglesia, después del pastor, el que sigue, o los que siguen, lo habló, entonces va a generar ¿qué? Discordia, contienda, división, en contra de la autoridad. Eso ha pasado en muchos lugares. ¿Usted qué cree? Ahora, ¿a qué lleva esto? Muchas veces de allí, de esta circunstancia, salen algunos y abren otras iglesias con un fruto de división bajo maldición. ¿Aló? Escuche bien. Muchas veces de allí salen y abren otras iglesias con un fruto de división bajo maldición y sin la presencia de Elohim, volviéndose a repetir la triste historia de divisiones por doquier. ¿Ya? De división. ¿Ya? Cada vez estos espíritus fragmentando el pueblo del Señor, dividiendo el mismo cuerpo del Señor. Y es por eso que hoy en día no vemos la unidad del cuerpo del Señor. ¿Por qué no se ve la unidad del cuerpo del Señor? Ya lo vamos a ver. Y le doy la gloria al Señor que estamos hablando de este tema, porque para poder llegar a cumplir el objetivo por el cual el Señor nos está llevando a hacer lo que tengamos que hacer, hay que derribar estos espíritus que dividieron la congregación en Colombia. Porque cuando digo la congregación en Colombia es una sola iglesia. No es la iglesia del Arca, no es la iglesia ¿cómo le llamamos? La iglesia Filadelfia, la iglesia de Pepito Pérez, no. Estos nombres que tenemos, estos nombres congregacionales, son simplemente la marca del rebaño, digámoslo así. El lugar donde el Señor tiene un pequeño rebaño, un gran rebaño, en cuanto a número de personas, es simplemente el nombre que le da a cada rebaño para diferenciar. Pero hoy tenemos que empezar a entender que debemos bajar estos estandartes, estas banderas, ¿listo? Congregacionales. ¿Aló? Tenemos que empezar a bajarlas
y para lograr la unidad llamarnos el cuerpo de Yeshua en Colombia, en el mundo. ¿A qué iglesia perteneces? A la iglesia de Yeshua el Mashiach, el verdadero Mesías. Yeshua, Jesucristo, al que llaman Jesús, que realmente su nombre es originalmente Yeshua y que no se puede traducir. ¿Por qué no se debería traducir? Porque en esa transliteración, en ese cambio, ya se pierde el verdadero significado del nombre original desde ese idioma hebreo, que tiene un significado también numerológico bíblico. Entonces, cuando lo traducimos de Yeshua a Jesús, se pierde todo el significado y se pierde lo que dice la Escritura, es el nombre sobre todo nombre. ¿Listo? Para los que no entendían, pídanle revelación al Ruach Kodesh, al Espíritu Santo, si no es así. ¿Ya? Pero aquí lo que el Señor quiere es que la iglesia en Colombia nos unamos para un gran propósito que se viene en poco tiempo. En poco tiempo, Colombia no tanto, la nación completa, no. La iglesia, el pueblo del Señor en Colombia está llamado y en breve tiempo tendrá que presentar la evaluación final. Y la evaluación final de la iglesia en Colombia, ¿cuál es? Unirse y hacer la voluntad del Padre para poder arrebatar esta nación de las manos del diablo. Y que entonces en esta nación se entrone verdaderamente nuestro amado eterno celestial, nuestro Padre celestial. Pero si la iglesia sigue dividida y con orgullo, acuérdense el orgullo, y yo no me uno, y no, y por qué él, y por qué allá, y no, que vengan hacia acá, y por qué tengo que ser, no. Todos tenemos que escuchar la voz del Eterno, qué es lo que está pensando, qué es lo que desea hacer. Como dice la Escritura, el Señor no hará nada si no es porque primero lo revela a sus siervos los profetas, ¿cierto? Entonces, que si realmente usted está en el pueblo del Señor, es necesario que hoy empiece a escuchar la voz del Señor que está queriendo hacer, que está diciendo que debemos hacer en Colombia. Y lo que está diciendo hace rato que debemos hacer en Colombia es unirnos hacia el mismo objetivo, hacia el mismo propósito para poder arrebatar esta nación de las garras del enemigo. ¿Ya? Pero mientras permitamos a Jezabel entre la iglesia, mientras permitamos a Absalón entre las congregaciones, entre la iglesia en Colombia, mientras permitamos el resto de espíritus que vamos a mencionar más adelante, no habrá nada. Y yo invito a líderes, a pastores, a todo el pueblo de Colombia creyente, que empecemos realmente a discernir en nosotros primeramente qué hay de todo esto que se ha opuesto a hacer la voluntad del Eterno. ¿Cuántos están escuchando y creyendo? Así es. Entonces, esto es lo que trae prácticamente ese espíritu de Absalón, ¿ya? Todo esto. Y cuando esto sucede, entonces es ahí cuando se presentan las divisiones de congregaciones por medio de estos Absalón, ¿ya? Que tienen el fruto de división. Y en este momento dividen, y esa congregación nueva que surge de una división está bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Porque esa división no surgió a raíz de una orden del Eterno. Porque el Eterno hubiera dicho a esa autoridad, sí, denomina, comisiona a ese pastor para que lleve tanto pueblo del que hay ahí a tal lugar y abra otra congregación. Entonces iría bajo autoridad. Pero cuando él mismo se revela, toma a la gente, la envenena, divide y se las lleva y abre otra congregación, eso acarrea maldición porque no está bajo la autoridad divina. ¿Ya? Y sin la presencia de Elohim. Esas congregaciones entonces empiezan a fluir
digámoslo entre comillas, a hacer todas sus actividades allí, sin la presencia de Elohim, porque él no va a estar en un lugar donde, ¿qué? No hay su autoridad. Esto se montó, esto se erigió, se hizo sin la autoridad del Eterno. Entonces, ¿qué se moverá en ese lugar? No se va a mover la presencia del Señor. ¿Se va a mover la presencia de quién? Del mismo diablo. Entonces, ¿qué va a traer? En vez de profecía, va a traer adivinación. En vez de fluir del Espíritu Santo como fuego, va a traer ¿qué? Manifestación de espíritus en los cuerpos de la gente, y van a temblar y van a pensar que es el Espíritu Santo cuando son demonios. ¿Aló? Y es ahí donde entonces los espíritus estos que llegan a esa congregación van a generar en las personas confusión y los van a llevar a tener sensaciones emocionales, no espirituales. Porque los espíritus no influencian el espíritu del Señor. Los demonios sí pueden influenciar tu alma para que tengan sentimientos. Y se lo compruebo. Un demonio le puede poner a usted en su corazón lo que parece amor, pero no es amor. ¿No? Entonces, ¿por qué un hombre adúltero o mujer adúltera empieza a sentir amor por una que no es su esposa? ¿Alguien me puede explicar entonces? Si tenía duda, ahí le quedó. ¿Cómo el mismo Elohim, el mismo Eterno, va a poner en el corazón de un hombre amor por otra mujer que no es su esposa? Eso no es amor. Pero ese hombre, esa mujer, cree que es amor. Y llega a la conclusión de decir, ese amor que tenía por ti, ya no lo siento, ya amo a otra persona. Mentira del diablo. Y le parece amor. Entonces, los espíritus sí pueden lograr poner en las almas sentimientos. Se lo dejo para que usted lo defina. ¿Qué es lo que causa que el espíritu de Absalón se manifieste? Entonces vimos la ambición personal. Otra, ofensas no resueltas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que causa que el espíritu de Absalón se manifieste? Una ofensa en su corazón no resuelta. Que usted dejó pasar. Y usted pensó que no, ya lo hizo, ya listo. Y usted sigue y no pide perdón. Pero es que él fue el que me ofendió. Escúcheme, aunque a usted lo ofendieron, usted también tiene que ir y ponerse a cuentas. ¿O no dice eso Mateo capítulo 5 claramente? Si tú traes la ofrenda y la vas a poner en mi altar, si la vas a presentar, ¿qué dice? ¿Y recuerdas que qué? ¿Alguien me lo dice duro? No usted contra él, no, la palabra dice, y recuerdas que tu hermano, no es que usted tiene algo contra alguien, no. La palabra dice, y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda a un lado y ve, ¿y qué? Ponte. ¿Y por qué si él era el que tuvo la culpa, por qué tengo que ir yo? Así dicen muchos, ¿cierto? ¿O no? El orgullo. El orgullo. Entonces, ¿para qué estamos caminando en la iglesia del Señor? ¿Para ser hipócritas? ¿Cuántas veces hemos leído la palabra? ¿Cuántas veces hemos leído en los evangelios? ¿Cuántas veces nos han predicado? ¿Cuántas veces a usted ha aprendido la televisión, la radio? Entre más predicaciones usted escucha al día, más le van a exigir. Por eso no escuche tanta cosa. Escuche una palabra, entiéndala bien. Pero usted se pone a escuchar todas las predicaciones que están por la televisión, por la radio, por Facebook, por toda parte. Entre más escucha palabra, más le van a exigir. Entonces, si usted no ha podido resolver su vida con una predicación, ¿para qué va a escuchar 100? Esa que está escuchando, llévela a su conciencia, a su corazón, disciérnala, vívala, y cuando ya la viva, escuche otra. ¿Aló? Por eso el pueblo del Señor
se congregaba el día séptimo para escuchar ¿qué? Palabra. Y esa palabra se la llevaban y toda la semana la meditaban y la ponían en práctica. Pero si usted se llena todos los días escuchando predicaciones de predicaciones, se satura. ¿Qué pasa usted si coge un computador y usted le da seguido enter? ¿Qué pasa? Se bloquea. Pero es que tiene 50,000 gigas de memoria y tiene 550 millones de memoria RAM. Estoy hablando de algo muy exagerado un poquito, ¿cierto? Tiene un disco duro puede ser lo más eso del mundo. Pero si usted no sabe manipular, y usted empieza seguido, se bloquea. Hay gente que por escuchar prédicas de las predicaciones diarias, ¿sabe qué pasa? Cae en una religiosidad. Porque ni vive las predicaciones que está recibiendo en la congregación donde se congrega y tampoco mucho menos las que diario escucha. Si a usted se le puso en un lugar, quédese ahí, coma de ahí. Otro ejemplo. Si tu hijo se va después de almorzar en tu casa, y va a la casa del vecino, almuerza, y va a la otra vecino, almuerza, y va al frente, almuerza, y se come 5 almuerzos de la cuadra. Le da indigestión. Entonces hay una enfermedad que lo está haciendo comer, o un demonio que se llama gula. ¿Será que hay gula espiritual que quiere comer y comer palabra que no lo sacia? ¿O que hay interiormente que no lo sacian las predicaciones? Que tiene que estar pegado, dele. Eso se puede caer en religiosidad. ¿Listo? Yo lo he dicho, lea y despacio. Es mejor que usted entienda un verso de la Biblia completo y revelado por el Espíritu Santo en todo un día, que no que usted se lea 10 capítulos y le diga al hermano, ya me leí todo Génesis en 2 días. ¿Quién habrá aprendido más? ¿Quién tendrá más conocimiento? Ahora, en esas ofensas no resueltas, que en su mayoría empieza por pequeñas ofensas que a lo largo del camino se convierten en fortalezas en su mente y en su corazón, en el de Absalón, ¿cierto? Como pasó en Absalón, ahí donde leímos el segundo, ¿cierto? Segundo de Samuel 3, en el capítulo 13, en el verso 22 al 39, nos está hablando de lo que pasó. Su hermano Amnón violó a su hermana Tamar. Y desde ahí se carga su corazón, ¿no? Y nunca dice, vea que leímos, nunca habló nada, se guardó el dolor. Entonces fue en crecimiento esa ofensa que nunca resolvió. Una ofensa que nunca quiso resolver. Y esa ofensa que nunca quiso resolver trajo a su espíritu, a su alma, ¿qué trajo? Odio, amargura, resentimiento, deseo de venganza y muerte. ¿No? Ya no le importaba nada. Pero Absalón sería así antes de. La Biblia no lo menciona. Escuche bien. Absalón pudo haber sido un hombre de bien. Escuche, Absalón pudo haber sido un hombre de bien. Pero en una ofensa que no resolvió, se jugó ¿qué? Su vida. El resto de sus días, de su vida. Cuando usted no resuelve una ofensa a tiempo, su vida puede terminar en el otro lado que usted no esperaba. Préstele atención a una ofensa sin resolver. Préstele atención a algo
¿Ya? Que quizás usted vea que no es como tan fuerte, pero realmente sí. ¿Ya? Un resentimiento, cualquier cosa con alguien, que usted como que pareció que le hicieron, le dijeron y usted carga eso ahí, suéltelo. Busque, póngase a cuentas. ¿Ya? Póngase a cuentas. Pequeñas ofensas que a lo largo del camino se convierten en fortalezas en su mente y en su corazón. ¿Ya? Absalón tenía falta de perdón contra su hermano Amnón, porque éste había violado a su hermana Tamar y guardó ese odio por años en su corazón. Cuando su hermana le dio la noticia de que su hermano Amnón le había violado, dice la palabra de Elohim que mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar a su hermana. ¿Ya? Y entonces así pasó el tiempo y Absalón no perdonó. Quedó en su corazón una ofensa no resuelta. Esto lo llevó a la amargura y al odio hasta que mató a su propio hermano. Mató a su propio hermano. Pero como Absalón ya le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados. Cuando se dice Absalón le importunaba, ¿alguien sabe qué es eso? Le fastidiaba, ¿cierto? Chocaba. Entonces Absalón le chocaba, le fastidiaba, le importunaba. Dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herida a Amnón, entonces matadle, mátenlo, y no teman, pues yo os he mandado. O sea, yo soy, sobre mí caerá la responsabilidad, háganlo. ¿Listo? Eso dice que hizo Absalón, porque tenía un corazón ¿cómo? Amargado. Tenía un corazón demasiadamente lleno de amargura, de odio, ¿cierto? Dígale que está a su lado, ten cuidado con una ofensa no resuelta. ¿Ya? Para la próxima seguimos con cuáles son los blancos de ataque de este espíritu dentro de la iglesia. ¿Ya? ¿Cuáles son los blancos de ataque de este espíritu en la iglesia? Es bueno toda esta temática porque usted quedará listo para la batalla. ¿Ok? Vamos a quedar limpios en el nombre de Yeshua. Y Padre, te damos gracias esta noche que nos permitiste llegar a este momento. Bendito eres tú, Señor, bendito tu nombre. Te alabamos nuevamente y te bendecimos. Y hoy, Señor, en este tema que nos permite, Señor, ver y que estamos empezando a conocer, el espíritu de Absalón. Te pedimos, Señor, que esto que hoy empezamos también a conocer de este espíritu, nos traiga esa conciencia, revelación. ¿Qué ofensa tenemos sin resolver? ¿Qué cosa hay en nuestro corazón? ¿Qué cosa hay, Señor? Si hay un descontento en mi vida, si de pronto, Señor, tú sabes que ese descontento en mi vida o esa ofensa no resuelta se halla en mi corazón, te pido, traigas a mi memoria, porque no quiero terminar como Absalón. Y hoy en el nombre tuyo, mi Yeshua hermoso,
Yo te oro, te ruego que tu Keilah, tu pueblo, tu congregación, sea acogida en esos brazos de amor. Y en tanta misericordia que tienes, perdona a tu pueblo. Quizás muchos han pasado días o meses o quizás años como pasó Absalón sin resolver una ofensa o un descontento. Y están carcomidos por ello, por odio, por resentimiento. Señor, las personas que no vinieron hoy, háblales y hazles entender lo grande y maravilloso que es congregarnos presencialmente. Porque no es lo mismo ver algo, Señor, a la distancia que estar en el lugar. Aunque si tú sabes que hay gente a la distancia que realmente no puede venir, tú les ministras, al igual que a nosotros en este lugar. Porque están dispuestos. Y si pudieran venir, estuvieran cerca, sé que estarían con nosotros acá. Y ahora mismo yo te pido, Señor, que tan acá de cerca como a la distancia, bendigas a todos aquellos hermanos y hermanas que están viendo o verán este material, para que también ellos puedan ser libres de toda atadura, de todo sello, no solo de Jezabel como hablábamos, sino también de este espíritu de Absalón, este espíritu de traición, este espíritu de división, este espíritu de contienda, de discordia, de pleito. Que así sea, Señor. Que esta noche que tú empiezas a ministrar con este tema, nuestras almas sean llevadas a la conciencia plena de la verdad. Que lo que hay en nosotros de este espíritu, también así como has derribado, como cortas todo lo que hubo de Jezabel en nuestra vida, también todo lo que tiene que ver con Absalón, Señor. Y sabemos que nos vas a enseñar y nos vas a mostrar cuáles son los blancos de ataque de este espíritu para con cada uno de nosotros. Porque lo descubrimos para tu gloria, para poderlo, Señor, derribar, tirar por tierra, pero también nos mostrarás los Absalones en esta nación. En esta nación. Y en lo que quieras llevarnos a hacer a nivel de nación Colombia. Señor, tú nos mostrarás, nos revelarás cada uno de los planes del enemigo. Lo creemos. Y para tu gloria, Señor, declaramos que así es, así es. La gran shalom del Eterno vaya con cada uno de nosotros. Shalom Adonai.